Como es martes y con los invitados que tenemos a continuación, no solo hablamos de geopolítica, hablamos también de la vertiente europea, o al menos de la geopolítica desde el punto de vista del bloque comunitario. Bueno, voy a saludar en primer lugar, antes de introducir los temas, Pablo Martín de Santaolalla, doctor en Historia Contemporánea y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Y también un placer saludar a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer estar contigo y con Pablo. Bueno, un placer. Lo mismo para mi querido Eduardo. Efectivamente, un placer que volváis a coincidir de nuevo. Bueno, me gustaría, Eduardo, empezar por el tema con el que arrancábamos la semana, esa conversación telefónica entre Donald Trump y Putin. Según el Kremlin, y cuando digo esto me refiero a términos oficiales, es la tercera conversación directa entre ambos líderes desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. No sabemos si ha podido haber alguna otra conversación extraoficial. Términos, bueno, Putin calificó esta conversación de muy informativa y útil. Donald Trump quizás lanzó el titular más contundente, diciendo que Rusia y Ucrania tenían que comenzar de inmediato con unas negociaciones de alto el fuego. Y mientras tanto también de trasfondo las reacciones europeas, ¿no? ¿Qué lectura debemos hacer de esta llamada en la que no se produjeron grandes anuncios? Quizás podamos tomarlo como, bueno, un avance más a tenor también de la cumbre de Estambul de la semana pasada. ¿Qué opinión te merece la conversación telefónica, lo que sabemos de ella y las reacciones por parte de los líderes europeos? Era una llamada oficial. Todo ha señalado que ha habido 3. Es muy probable que haya habido muchísimas más. Uh-huh. Cuando se llega a una llamada oficial es para escenificar unas conclusiones. En realidad esas conclusiones no son comunes. La interpretación que se llega por ambas partes es distinta, lo cual quiere decir que estamos pues muy lejos de ese acuerdo que se pretendía lanzar al mundo. Uh-huh. Creo que en estos momentos Rusia lo que está haciendo es perpetuar una estrategia de desgaste diplomático. Y de desgaste diplomático tanto de Estados Unidos como de Europa. De Estados Unidos porque estaba prometiendo que en 24 horas iba a acabar con esto y ya esto pues bueno, ya empieza a oler un poco, ¿no? Uh-huh. No es lo que se esperaba. Y en el caso de Europa porque le ha sacado las 18ª sanciones, que yo ya no sé qué queda por sancionar. Y cada nueva sanción que hace Europa, pues como se suele decir, es un tiro en el pie. Yo creo que este tiro ya es en la rodilla, porque nos entrega completamente a la dependencia de Estados Unidos en cuanto al gas y el petróleo. Eso es lo que se pretende con esas sanciones, lo cual es bastante preocupante. El desgaste con Zelensky también es muy significativo, lo ha ninguneado total y absolutamente. Putin yo creo que no tiene ninguna intención de reunirse nunca con Zelensky, sería otorgarle un grado que en ningún caso le quiere dar, un grado de jefe de Estado de una potencia local, ¿no? Uh-huh. Y eso no va a ocurrir, no ha ocurrido en Estambul y no va a ocurrir, yo creo que nunca. De hecho, la delegación que mandó Rusia fue una delegación sobre todo de perfil militar. Para llegar a acuerdos militares es un alto el fuego. Un alto el fuego, no lo olvidemos, es eso, literalmente, no es un armisticio, no es un momento en donde se fragua o se prepara, se ponen las bases para una paz, tarde o temprano, aunque, bueno, armisticios hemos tenido en Corea y siguen oficialmente en guerra. Pero sí es deseable ese alto el fuego, sobre todo porque a Trump le urge empezar a sacar réditos de todo el dinero que Estados Unidos se ha dejado ahí. ¿De qué manera? Pues recogiendo tierras raras y obteniendo los beneficios de la reconstrucción. De alguna manera, una vez más, ningunea a Europa, que ya yo creo que no puede estar peor. Creo que se encuentra en el momento histórico más bajo desde los tiempos de Carlomagno, en cuanto a presencia, en cuanto a peso geopolítico internacional, y esto es
bastante preocupante. Y no me quiero extender más. Bueno, y no es poco, porque estoy yo aquí, que me está viendo Pablo teclear, porque estoy transcribiendo algunos de los titulares, Eduardo. Bueno, tiro en el pie ese nuevo paquete de sanciones, el 17º, nos decías ya no sé qué queda por sancionar, nos está entregando esta situación a la dependencia más en Estados Unidos, alto el fuego, grandes dudas de en qué términos podría producirse y sobre todo yo creo que aquí lo que más pesa también es, por un tema de urgencia, la cuestión temporal, deseable el alto el fuego, sobre todo efectivamente de cara a la administración Trump por las promesas generadas durante la campaña electoral. Pablo, de todas formas, a mí me gustaría que si hiciéramos un comentario, porque claro, decía Eduardo Irastorza, estamos en el momento histórico, refiriéndose a Europa, más bajo desde los tiempos de Carlomagno en cuanto a peso geopolítico internacional. ¿Compartes esa visión? Bueno, yo le diría a Eduardo que recuerde que la Unión Europea conceder el premio Carlomagno a los líderes que más han hecho por la construcción europea. Así es. La visión que tienen los líderes europeos, los tipos de Carlomagno, es diferente a la visión que tiene Eduardo, ¿no? Pero, lógicamente, es que además esa frase que he escuchado tantas veces como historiador que soy, de que Carlomagno unificó Europa, es tal estupidez que, en fin, bueno, pues haya quedado, ¿no? Pero yo añadiría lo que dice Eduardo, estoy completamente de acuerdo con él. Primero, lo que comentaban de que Putin no piensa tratar de tú a Zelensky, No. porque para él Zelensky es como Lukashenko. Lo que pasa es que Lukashenko sí se ha arrollado ante él y Zelensky no. Eso es era como decía Mateo Renzi, decía, pensaba Putin que pondría fácilmente un gobierno fantocho, ¿no? Como diciendo, un gobierno títere de estos que no va a ningún sitio, ¿no? Pero, claro, Putin está ya muy bregado en la alta política, en el manejo de los tiempos, en saber cuáles son sus fortalezas, a lo que se ha añadido el tema de China, que va hacia arriba. Sí. Y claro, ¿qué está haciendo? Empieza a manejar los tiempos de Trump, que es lo que a Trump peor le puede pasar. Porque claro, Trump está acostumbrado a mandar él y no a que manden sobre él. Y entonces, claro, cuando se ha sabido esta semana que que Estados Unidos perdía la calificación crediticia de la AAA, pues claro, Trump se va a alterar más aún viendo que no acaba la guerra, que tienen que seguir gastando dinero en ella, que no ve cómo recuperar todo lo que ha metido en la misma y, lógicamente, pues, creo que si habláramos en términos germanos, Putin está dando una lección ya desde hace mucho tiempo de la Realpolitik importantísima, ¿no? O sea, ya en su momento hay que recordar, o sea, él literalmente, a mi parecer, se merendó a Schröder, a los socialdemócratas y a Merkel. O sea, se los merendó a todos. Hasta llegar a una situación que es la que Friedrich Merz tiene que resolver de crear una enorme dependencia energética de la Federación Rusa. Y ahora con Trump, o sea, es decir, Trump debe asumir que Putin no es ni el Partido Demócrata, ni Joe Biden, que espero que se recupere pronto de su enfermedad, ni Kamala Harris. No, es un hombre mucho más bregado en la alta política. Bueno, aparte de que bueno, pues un hombre que ha sido espía, teniente coronel de la KGB, etcétera, pues este tipo de cosas las debe saber manejar con maestría, ¿no? Así que, como digo, estoy con Eduardo en que ya solo lo que se ha enviado como delegación queda claro en que de momento Putin no tiene la más mínima intención de cerrar esa contienda y creo que quien tiene la última palabra entonces es China, que es quien le ha sostenido en este tiempo. Bueno, me ha gustado mucho lo de Putin está empezando a manejar los tiempos de Donald Trump. Potente esa idea. Por cierto, por abrir una arista más, Eduardo, yo quería preguntarte, teniendo en cuenta la cumbre de Estambul de la semana pasada, que justo ahora Pablo mencionaba, ¿no? Bueno, viendo las delegaciones, el perfil de la semana pasada, claro, estamos en un momento de estancamiento. Por cierto, muchas promesas de Donald Trump electorales que no se están cumpliendo, el acabar la guerra en 24 horas, ahora hay conflicto dentro de del Partido Republicano por ese plan fiscal,
ese One Big and Beautiful Bill Act, ¿no? Ese gran proyecto de ley hermoso, que es que a Donald Trump le encanta utilizar esta palabra, bueno, que podría incrementar todavía más la carga, la deuda estadounidense. Citabas además Moody's, que era la última de las agencias que faltaba por rebajar esa calificación crediticia. Y el riesgo, Marta, en solo un poco más de un mes, de que haya un segundo trimestre negativo y entonces técnicamente Estados Unidos entre en recesión, lo que sería intolerable e insoportable para el señor Trump. Claro, sin embargo, Trump, mientras tanto, hoy ha engrosado más la cifra de los acuerdos cerrados con el Golfo Pérsico, con los países del Golfo Pérsico de la semana pasada, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Decíamos que eran más de 3 billones, aunque Reuters afirmaba que como hay tantos acuerdos no vinculantes, la realidad es que los acuerdos tendrían un valor de 700.000 millones de dólares. Y hoy Donald Trump hablaba en términos de 5 billones, es decir, ya no más de 3, sino 5. Yo esos dos que hay por ahí en el aire, yo no sé de dónde han salido esas cuentas. Pero bueno, Eduardo, yo quería preguntarte muy brevemente, para luego entrar en otros temas, por el papel que está desempeñando Recep Tayyip Erdogan, Turquía, que se está posicionando también como mediador dentro del conflicto Rusia-Ucrania. No sé si puede hacer algún contrapeso frente a la figura de Donald Trump y por tanto, el papel de Estados Unidos dentro de estas negociaciones. Yo recuerdo cuando hace meses hablábamos de que si había un encuentro en la cumbre sería en Estambul y parecía como que era una propuesta turística, ¿no? Pero no responde a eso, responde a un peso de Erdogan que se está viendo reflejado en el hecho de que va a hacer una OPA hostil a Siria y se va a quedar con parte del territorio con el beneplácito de tirios y troyanos, ¿no? Como decía antiguamente, ¿no? Yo creo que Erdogan es una de las figuras políticas más potentes en este momento. Está jugando también la baza de entender las dos Turquías, la Turquía de la costa con la Turquía de Anatolia, la Turquía profunda, islámica, etcétera. Y bueno, está en un equilibrio muy interesante. Estados Unidos necesita de Turquía. También necesita de los sunitas, como hemos visto con Arabia Saudí, ese dinero que está esperando, ¿no? No nos olvidemos que el día 24 y 25 de junio se reúne en la cumbre de la OTAN y vamos a gastar 800.000 millones, de los cuales el 70% se va a ir a Estados Unidos en armamento, porque es a lo que aspira Europa, que no sea más del 70%, que ya es bastante, ¿no? Con lo cual las cifras sí le pueden salir. Yo creo que lo más importante es que estamos ante una Turquía que se ha convertido en una potencia local, es una potencia con la que tiene que contar Estados Unidos, tiene que contar Israel, tiene que contar Rusia, y bueno, se aprovecha de ese papel de estar en medio para sacar partido a todos, que es en realidad lo que debería estar jugando Europa entre Estados Unidos y Rusia. Hoy me voy contigo, mañana llego a un acuerdo con el otro, ¿no? Yo creo que una vez más ese concepto que ha señalado Pablo de la realpolitik, ¿no? De volver a ella es lo que define a Erdogan. Y no quería terminar sin señalar que lo más gordo que está pasando es que Estados Unidos ha perdido la iniciativa estratégica en Rusia, en Ucrania, en Gaza, que sigue a la rueda de Netanyahu, y con China, que está al albur de lo que decida Xi Jinping. Efectivamente. Pablo. Yo añadiría lo que ha dicho Eduardo respecto a Erdogan y lo potente que es su figura y lo afianzado que está su poder en Turquía, que ya por lograr tiene garantizada hasta la primera visita del nuevo Papa. Es decir, el León XIV, el primer viaje, lo va a hacer a Turquía. O sea, hasta la cabeza de la cristiandad católica va a ir a Turquía a ver a Erdogan. O sea que, claro, por su posición geoestratégica, está claro que Turquía, puede jugar el papel que Grecia no puede jugar porque es un país mucho menor en todos los sentidos, ¿no? Pero claro, es que es un país, lo ha dicho muy bien Eduardo, es decir, está la Turquía europea, que es básicamente Estambul, y lo que hay alrededor, y luego está toda la zona de la península de Anatolia, que esa es la otra Turquía, y donde está la capital, que es Ankara, no es Estambul. Y claro, es decir, si a ello unimos un líder fuerte como es Erdogan, que sabe jugar muy bien sus bazas, pues añadamos a todo eso el hecho de que la Unión Europea, uno de sus puntos débiles ha sido de siempre, y lo sigue siendo, su política exterior. Es decir, ¿qué política exterior tiene la Unión Europea? No la tiene. Es
Es decir, tenemos una nueva representante para la diplomacia europea, Kaja Kallas, antigua primera ministra de Estonia, pero al final nadie sabe cuál es la política exterior de la Unión Europea. Por no decir que dentro de cada país hay diferentes políticas exteriores, porque, bueno, o sea, aparte de que entre los principales líderes Meloni hace cosas diferentes a lo que pueda hacer Macron, Merz o ya fuera la Unión Europea, pero Europa, Starmer. Es decir, en España mismo, por ejemplo, es decir, Abascal hace una cosa y Sánchez hace otra, y el Partido Popular hace otra. O sea, que no sabemos dónde estamos. Falta de unión nacional, pero también falta de unión, efectivamente, de remar todos a una, y siempre lo hemos dicho, dentro del propio bloque comunitario. Bloque comunitario con Reino Unido. Bueno, el Brexit ya no sé si tenemos que casi trasladarlo a un espejismo, algo que pasó, una ensoñación. Quizás algún británico querría que efectivamente hubiera sido esto. Claro, hemos arrancado también la semana con esa nueva etapa, vamos a describirlo así, que se abre entre la Unión Europea y el Reino Unido. Menos recelo, mayor proximidad, voluntad de trabajar unidos. Claro, yo viendo que hemos tardado unos 5 años en tener ese acuerdo, esa primera aproximación, y viendo que Donald Trump en 45 días se pone a negociar sobre aranceles, una cosa, o nosotros lo hemos hecho muy mal entre la Unión Europea y Reino Unido, o la administración estadounidense está recortando aquí los tiempos y los acuerdos no son tan precisos y complejos como nos hacen ver, ¿no? Algo no me cuadra a mí en cuanto a los tiempos. Pero bueno, ¿qué supone? Es un reinicio en las relaciones con este acuerdo de defensa, pesca. Hemos visto una primera cumbre bilateral que abre unas nuevas vías de cooperación, pues en materia comercial, en materia energética. ¿Qué supone? ¿En qué punto estamos realmente en estas relaciones, Pablo? Pues mira, yo contrapondría dos figuras que son, por un lado, igual que hablaba Eduardo de Erdogan con figura potente, un gigante histórico como es Winston Churchill, con uno que demostró ser bastante menos gigante, que era David Cameron, ¿no? Entonces, si recordáis, la semana pasada comentábamos que ya Trump en su primer mandato, la primera visita no la hizo al Reino Unido, como era tradicional, sino que la hizo a Arabia Saudí, ¿no? Entonces, es decir, los británicos se percataron, o sea, bueno, lo primero es que Cameron no esperaba perder el Brexit, eso lo recuerdo yo perfectamente. Ir a mi universidad, el embajador británico, y estaban tranquilísimos sobre que saldría el Remain y no el Brexit, ¿no? Exacto. Es decir, la realidad, que eso Churchill sí lo supo, y más aún sabiendo que al Reino Unido se le deja estar en la Unión Europea en unas condiciones privilegiadas, porque que si Londres era una isla fiscal, que si no tenían que estar en la moneda única, etcétera. Bueno, pues es que ahora, es decir, prácticamente desde que cayó Boris Johnson se han visto movimientos claramente de acercamiento hacia la Unión Europea por parte del Reino Unido. Pero es que, claro, Marta, aquí la historia se repite, porque ya en su momento los británicos, no Winston Churchill, pero sí los británicos, no quisieron estar en los inicios de la Constitución Europea, es decir, no están en la CECA, del año 51, que luego se pone en marcha realmente en el 53, no estuvieron en los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea ni Euratom de Roma del año 57, para luego implorar que les dejaran entrar en la Comunidad Económica Europea y encontrarse con que había un señor llamado De Gaulle que decía que no, que eran el caballo de Troya de Estados Unidos en la Constitución Europea. Ya sabemos lo que pasó, los incidentes del 68 en París, la caída de De Gaulle en el 69, su fallecimiento en el 70 y finalmente primera ampliación de la Unión Europea, de entonces Comunidad Económica Europea en el 73, donde entró Reino Unido junto con Dinamarca e Irlanda. Y vuelve a repetirse, los británicos, es decir, se percatan de que sobre la base de tener unas condiciones privilegiadas, es decir, ellos necesitan a la Unión Europea y más aún con Trump por medio en la Casa Blanca. Porque Trump no tiene la visión de los británicos que han tenido tradicionalmente otros líderes republicanos o demócratas. Efectivamente, entonces digamos que pueden haberse también acortado los tiempos o se le ha metido un poquito de presión al asunto por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Si quizás hubiéramos tenido un gobierno demócrata con Harris, no hubiera habido ese sentimiento de urgencia. Bueno,
vamos a ver, es decir, yo sí puedo decir que por parte de los dirigentes de la Unión Europea ellos clamaban porque Trump no volviera. No querían que volviera Trump. Y claro, la esperanza estaba en el Partido Demócrata, es decir, pero eso no quita la cuestión de fondo y que tampoco hay que vincular directamente con Trump, que es el hecho de que una cosa era Europa para Estados Unidos cuando se pone en marcha el Plan Marshall entre los años 48 y el 52, porque tú necesitabas mercados muy importantes para Estados Unidos y además la famosa doctrina Truman de contención del comunismo. Alemania era fundamental y de ahí todas las ayudas que dieron a Adenauer y la República Federal de Alemania. Y otra cosa es lo que para Estados Unidos supone ahora la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, como bien ha dicho Eduardo, está en su peor momento histórico desde que se inició la Constitución Europea. Está en el peor momento y peor que iremos. Porque, claro, es decir, viendo el constante endeudamiento, el crecimiento muy bajo de la mayor parte de los países, te doy solo un dato. Es decir, en el primer trimestre de este año, España creció un 0.6, Italia un 0.3, Alemania un 0.2, Francia un 0.1. O sea, son crecimientos raquíticos. Sí. Añadamos a eso que Francia, España e Italia están endeudadísimos. Y Alemania ahora va a tener que endeudarse para poder afrontar pues toda la modernización del aparato productivo que quiere llevar a cabo Merz para deshacer el entuerto que le hicieron entre socialdemócratas y demócratas cristianos de la generación de Merkel, junto con, ya sabemos, Schröder, Gabriel y tantos dirigentes, y el mismo Franz-Walter Steinmeier también estuvo por medio en esa debacle que ha tenido Alemania, y claro, hasta que Alemania vuelva a ser lo que era, pues nos lleva el tiempo. Muy brevemente, porque has citado algunos de los países que forman parte de los Big Five de Eurovisión. Yo no me quedo sin preguntaros por Eurovisión este año, pero muy brevemente, Pablo, por centrarlo, ¿esto sería un cambio de actitud por parte de Reino Unido o mero pragmatismo económico, una u otra, o escala de grises? Yo lo que te puedo decir respecto al tema de Eurovisión es decir, o sea, tiene sorna lo de que Israel le diera votos a España, pero es que además peor aún es el hecho de que Sánchez decidiera unilateralmente reconocer el Estado de Palestina en un tema que se tiene que llevar a nivel comunitario, no a nivel individual de países, y menos cuando representas el cuarto país de la eurozona. ¿Qué nos dice Eduardo, Eurovisión, sobre todo, bueno, el último Eurovisión, pero en general, del estado actual de Europa? Porque yo creo que también podemos hablar de la geopolítica tras este festival de música, que todos sabemos que no es un mero festival de música. No lo es. De hecho, es uno de los más sólidos reductos del pensamiento woke en Europa, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, pues hombre, los que conocemos, sabemos un poquito de eventos y de este tipo de historias, pues lo que vemos es que el sistema de votaciones pues, hemos de decir que Israel lo ha dado todo, o sea, contra viento y marea, pues habrá movilizado los call centers de aquí, de cualquier otro rincón, para obtener un reconocimiento. Es decir, no se puede permitir ser el país permanentemente pitado en todas partes. Yo creo que España pues nunca desaprovecha con este gobierno la ocasión de quedar mal con sus amigos, y esta ha sido una ocasión más. Es decir, ha sido peor que un crimen, ha sido un error, ¿no?, que diría Fouché, y la mayor es lo que ha señalado Pablo. Es decir, ¿quién eres tú para una vez más? Ya fuiste a Israel a sacarle los colores a Netanyahu en Israel, o sea, ¿sabes dónde estás y a quién estás hablando? Y otra cosa es que se adjudique pues el papel de estadista europeo que tiene la voz, o pretende tener la voz de todos, ¿no?, en un tema tan delicado y en el momento procesal en el que se encuentra ahora mismo, en el cual pues estamos a un tris de que la operación la llaman el plan Gideon, creo, ¿no? Pero yo lo llamaría más bien la operación alfombra, ¿no? Porque van a dejar aquello absolutamente liso y absolutamente
libre de presencia de Palestina, ¿no? Palestinos, con lo cual se va a generar ahí un follón de tamaño considerable. Y yo creo que el reconocimiento del otro día, que es una cosa que también es de foto, que yo pensé que era un Photoshop, ¿no? Sí, no. Un señor que es el presidente de Siria saludando a Trump, pues fue una cosa alucinante, ¿no? Pero si estaba en tu lista de terroristas más buscados hace nada, ¿no? Y ahora aquí lo tienes, dándole la mano. Eso fue... Que había una recompensa de 10 millones de dólares, si no me fallan las cuentas. Eduardo, nada, nos queda un minutito, Pablo, pero yo quería preguntar, sin entrar en partidos políticos, yo de esto me quiero... No me interesa. No. Pero, Pablo, que dice también de nosotros como europeos que tengamos un festival que en gran parte está patrocinado por Israel. Sí, bueno, vamos a ver. Igual debemos hacer también una autocrítica en este sentido. Vamos a ver, lo de España... Y Marruecos, lo de España con Eurovisión es un despropósito. No quiero ni citar el nombre de la canción del año pasado. Eso mejor ni lo cito. Por respeto a nuestros oyentes. No lo cito. Pero... Tú fíjate, ya que hablas de partidos, para que veas lo irreconocible que está el Partido Socialista en este momento, yo quiero recordar que fue el mismo Partido Socialista el que realiza el reconocimiento diplomático en el año 86 del Estado de Israel. Porque Adolfo Suárez, a quien recibió primero, fue a Arafat. Es decir, primero se situó con Palestina, pero... fueron los socialistas los que reconocieron a Israel en el año 86. Bueno, y Reino Unido y Francia ahora se llevan las manos en la cabeza y son responsables de este gran conflicto que tenemos en Oriente Medio. Si es que si nos ponemos a revisar el pasado, todos tenemos cositas, ¿eh? Pero bueno, esto es lo bueno de los análisis, que tiramos también un poquito del hilo del pasado, tiramos de hemeroteca y vamos intentando también analizar el presente a través de ello. Pablo Martín de Santaolalla, Eduardo Irastorza, muchísimas gracias a ambos, como siempre, por este ratito de tertulia, en este caso centrada en Europa. Un abrazo. Gracias a ti, Marta. Y gracias a Eduardo por lo mucho que se aprende con él. Ya lo he hecho una vez y más veces que lo diré. Siempre. Eduardo hay que escucharle mucho. Aprendemos con vosotros siempre. Con él me dan ganas de callarme y que hable él. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto a toda tu audiencia. Hasta pronto. Hasta luego.